Desafortunadamente, seguimos sin tener ni idea de qué les pasó a todas esas personas. No se dijo nada, pero de los 45 cuerpos recuperados, 32 fueron identificados. Todos fueron devueltos a las familias de las víctimas. Aunque aún no se había hecho justicia, los oficiales que les dieron la noticia les juraron que no se detendrían hasta encontrar a su asesino. Por lo que Endeavour sabía, eso podría no suceder nunca. No más preguntas. Se dio la vuelta desde el podio, alejándose de la multitud mientras numerosos reporteros intentaban acercarse, exigiendo cualquier información que pudieran obtener del hombre. Se ha emitido una orden de búsqueda y captura, contra el sospechoso. La policía nos ha ordenado advertir al público que no confronte al hombre. En su lugar, deben notificar a las autoridades o al héroe más cercano. Les brindaremos más información a medida que esté disponible. Izuku frunció el ceño mientras veía las noticias en su teléfono, tras haber dejado de correr. Había estado esperando algo, cualquier cosa, sobre el sacerdote demente. Aunque le alegraba que su rostro hubiera aparecido en todas las noticias, no le servía de mucho consuelo. Una parte de él incluso sospechaba que al hombre no le molestaría en absoluto la atención. Negó con la cabeza, despejando sus pensamientos mientras seguía trotando de vuelta a casa. Otro día de entrenamiento estaba a punto de terminar, y al menos le reconfortaba saber que estaba más cerca de su objetivo que antes. Por supuesto, todavía le preocupaban cosas. Una de ellas, y no la menor, era lo que le pasara a Rainare. Puede que las palabras de Olmig lo tranquilizaran un poco, pero seguía preguntándose qué estaría haciendo ella ahora. Tienes suerte de que las cosas salieran tan bien, joven Midoriya, dijo Toshinori, que había recuperado su forma normal tras dejar de sacudir a su protegido en brazos. Estaba seguro de que los ojos del chico dejarían de dar vueltas en cualquier momento. Cualquiera de ustedes podría haber muerto. Usted. La señorita Uraraka. Su amiga, la señorita Argento, murió. Entiendo que quisieran correr a ayudar, pero lo que hicieron fue imprudente, peligroso e increíblemente estúpido. Izuku bajó la cabeza avergonzado al oír a su héroe regañarlo. Sin embargo, no sabía qué más hacer. ¿Cuánta gente le habría creído si les hubiera dicho que su amigo había sido secuestrado por ángeles caídos? Aún así, creía que lo que decía Toshinori era cierto. No tenía otro plan que pedir ayuda a los demás miembros de su nobleza. Todos habían resultado heridos. Y Asia había sido asesinada. Apenas pudo dormir la noche anterior, pues la imagen de su cadáver siempre se colaba en sus sueños. No importaba saber que había revivido. Ella había recibido un golpe destinado a él. Dio su vida por él. Y lo único que él pudo hacer fue golpear a quien la mató. Se sentía un fracasado. Y no podría estar más orgulloso de ti. Levantó la vista sorprendido, y Toshinori lo observó con una sonrisa llena de orgullo. ¿De verdad es tan sorprendente, chico? La razón por la que decidí transmitirte mi don fue porque te arriesgaste por alguien más. Sobreviviste. Lograste tu objetivo. Y la señorita Argento vive. Saliste adelante, más fuerte que nunca. Sentía que las lágrimas se le acumulaban en los ojos, pero no le importaba. Toshinori lo había visto llorar antes. Ya no sentía que el corazón se le hundiera en las entrañas. Se sentía mejor ahora que al despertar esa mañana. Sabía que su madre había notado que algo andaba mal. Se lo había dicho al verlo. Intentó hacerle saber que estaba bien, pero sabía que no le creía. Siempre había sido un mentiroso terrible. Pero ahora podía decirle la verdad. Estaba bien. Y todo lo demás también. Hablando de más fuerte, dijo Toshinori, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Te importaría mostrarme ese Sacred Gear tuyo? No me importaría verlo ahora que es más fuerte. Izuku asintió, secándose las lágrimas mientras invocaba el Boosted Gear en su brazo. Toshinori lo examinó detenidamente. El guantelete blindado resaltaba contra el pálido brazo de Izuku. Se llama el equipo potenciado, ¿verdad? Preguntó, viendo a su alumno asentir mientras observaba cada detalle del guantelete. Por alguna razón, le sonaba. ¿Lo había visto antes? ¿Qué hace? Izuku le explicó todo lo que Rías le había contado sobre el Boosted Gear, dejando al héroe profesional boquiabierto de asombro. ¿En serio esta cosa te permite hacer eso? Parece casi irreal. Gritó en estado de shock, escupiendo sangre al hacerlo. ¿De verdad nunca has oído hablar de algo así antes? Mi conocimiento de los Geats sagrados es bastante limitado, joven Midoriya.
La verdad es que probablemente sepas más que yo sobre ellos, dijo mientras empezaba a calmarse, mirando el guantelete rojo con curiosidad. Conseguiste derrotar a un ángel caído con esto. Me pregunto qué podrás hacer cuando consigas el uno para todos. Olmig. Cuando volvió a mirar al joven a la cara, lo vio preocupado y perplejo, como si una parte de él estuviera en guerra consigo mismo. Tardó un segundo en comprender qué podía estarle preocupando. El ángel caído. Reinaré. Di lo que tienes que decir, joven Midoriya. Se estremeció levemente, respiró hondo antes de volver a hablar con voz temblorosa. ¿Estuvo bien? Dejarla ir así. ¿Y si regresa? Entonces simplemente estarás más preparado para ella. Sus ojos se abrieron mientras miraba directamente a la cara de su mentor, las palabras del hombre irradiaban confianza en el chico. Dime. ¿Querías que muriera? No. Claro que no. Incluso después de todo lo que había hecho, de todo lo que le había hecho pasar a Asia, el solo hecho de decidir que merecía morir por ello le parecía incorrecto. Habrá momentos en los que tendrás que escuchar más a tu corazón que a tu cabeza. Quizás sientas que dejarla vivir fue un error, que solo traerá problemas. Y quizá así sea. Esa es la realidad que los héroes enfrentan a diario. Un villano capturado puede escapar de prisión, o puede que pierda los estribos y vuelva a sus andanzas más malvadas. Es igual de probable que no suceda, pero si sucede, estarás preparado. Toshinori observó cómo los ojos del chico se abrían de par en par, asimilando cada palabra. Ya has dado un paso adelante impresionante, y apenas has comenzado. Y todos los que están a tu lado, Rías, la señorita Uraraka, la señorita Argento y todos los demás miembros de esa nobleza a la que perteneces, ya te han demostrado que lucharán a tu lado. Puede que ella regrese, pero para entonces, serás aún más fuerte que antes, porque también me tienes a mí. Observó con una sonrisa cómo el rostro de sus alumnos se iluminaba con una sonrisa de felicidad. Sentía cada palabra que le decía al chico, y lo sabía. Reinaré podría regresar algún día, pero el joven Midoriya ya había demostrado que podía vencerla. Para cuando ella regresara, no solo tendría más control sobre su Sacred Gear, sino que también albergaría el poder del One for All en su interior. Ella no tendría ninguna oportunidad. Bueno, continuó, con la atención fijada en el Sacred Gear que Izuku llevaba en el brazo. ¿Cuántas veces puedes usarlo? ¿Eh? Dijiste que podía duplicar tu poder cada 10 segundos, ¿verdad? ¿Cuántas veces puedes usarlo? Recordó su pelea con Reinaré. No estaba seguro de si siquiera podía considerarla una pelea, dada la frecuencia con la que ella esquivaba sus ataques. Solo la vencía con algunos golpes de suerte. Sin embargo, oía a su Sacred Gear gritar algunas palabras. Había oído impulso varias veces. Ojalá las hubiera contado, pero no tenía ni idea de qué estaba pasando. ¿Y luego qué? ¿Explosión? Disculpe. Oh. Creo que solo puedo impulsarme un número determinado de veces antes de alcanzar algún tipo de punto máximo, admitió, esforzándose por recordar todo lo sucedido. Parte de lo sucedido aún se sentía borroso. Pero en un momento dado, escuché la palabra explosión. Creo que provenía de mi Sacred Gear. Después, sentí como si toda la energía se hubiera acumulado y empezara a fluir a través de mí. Después, escuché algo como estallido. Después, sentí como si todo desapareciera, como agua que se va por un desagüe. Entonces, sentí que todo mi cuerpo quería apagarse. Toshinori se llevó la mano a la barbilla, pensativo, tras oír todo eso. Esto sin duda representaba un pequeño problema. Todo ese poder parecía acumularse hasta un punto máximo antes de desvanecerse por completo. No podía retenerlo por mucho tiempo, y tampoco tenía ni idea de cuántas veces podría aumentar su fuerza antes de alcanzar su máximo potencial. Parecía que tendría que dominar el Boosted Gear tanto como tendría que hacerlo con el One for All. Solo esperaba que su cuerpo no dejara de funcionar. Al menos tenemos una opción. Hoy quiero que uses tu Sacred Gear mientras entrenas. Potencíalo tantas veces como puedas, y cuando alcances la explosión, sabremos cuáles son tus límites actuales. Después, encontraremos la manera de que los superes. Ve más allá, se dijo Izuku, observando la basura que aún cubría parte de la playa. Había mucha menos ahora que nunca, incluso los medios locales lo informaban. Toshinori se apresuró a afirmar que él, o en realidad Olmig, se había encargado de limpiarla por el bien de la ciudad, incluso afirmando que era una rutina de ejercicios nocturna.
Curiosamente, aunque lo había admitido ante la prensa, poca gente se había parado a ver a All Might en acción. Izuku supuso que al menos algunos intentarían vislumbrar al héroe número uno haciendo algo así. Aunque probablemente no era importante. Así es, muchacho. Dijo la voz estridente de All Might, ahora más fuerte. Todavía no has terminado. Aún queda mucho camino por recorrer. Ahora ve y demuéstrame lo que puedes hacer. Sí, señor. Aumentar. All Might observaba con orgullo cómo su alumno realizaba lo que se había vuelto rutina para él. No había mentido antes al decirle que estaba orgulloso. Meterse donde no debía era la base de ser un héroe, después de todo. Eso no le impedía estar preocupado, por supuesto. Sabiendo que se arriesgaría de esa manera, incluso con sus amigos demonios a su lado. Pero al final estaba seguro de que todo iría bien. Caray, tanta preocupación por él. Cualquiera diría que soy su padre o algo así. Aún así, no puedo evitar asombrarme, joven Midoriya. Tienes el corazón de un verdadero héroe latiendo en tu interior, pero aún no lo has logrado. Tienes la fuerza, tienes algo de experiencia, pero necesitas más, y aún te falta coraje. Podrás reunirlo cuando sea el momento adecuado, lo sé, pero necesitas encontrar la manera de encontrarlo fuera de las circunstancias más extremas. Me pregunto si, de alguna manera, podría ayudarte con eso. Su sonrisa se ensanchó al oír de nuevo la llamada del Boosted Gear. La fuerza del joven Midoriya crecía al levantar aún más basura que antes. A este paso, estaría acabado sin darse cuenta. Y es como te dije, no estarás solo en esto. Y ahora tienes más gente de tu lado que antes. Todos encantados de ayudarte. Estoy deseando ver cómo terminas, hijo mío. Se estremeció levemente cuando Izuku se desplomó, tras intentar levantar demasiado en su estado de poder antes de estar listo. Paso a paso, joven Midoriya. Paso a paso. Los dos contaron 6 gritos de la palabra Bost antes de que se escuchara explosión. 6 mejoras. Una cada 10 segundos. Un minuto entero. Izuku se sintió asombrado y algo decepcionado, esperando que durara más. Un minuto no parecía suficiente. Al menos hasta que All Might mencionó algo importante. Un minuto podría significar el mundo para una persona en problemas. En ese minuto, se encontró moviendo más basura, recogiéndola más rápido de lo que creía posible. Lo que hizo en ese minuto fue casi igual a lo que podía hacer antes de convertirse en un demonio. Quedó asombrado por aquello. Un sentimiento de orgullo lo invadió mientras seguía cargando la basura en el camión. Su orgullo se derrumbó al suelo tal como lo hizo su cuerpo cuando escuchó algo nuevo. Reiniciar. Todo lo que una vez se sintió más bajo, ahora había desaparecido, como agua por el desagüe. Para su sorpresa, logró recuperarse. Se sentía bien, como antes de usar el primer impulso. ¿Fue casualidad lo de anoche? Decidió probar el impulso de nuevo. Si seguía sintiéndose bien, tal vez podría usar ese poder impulsado por más tiempo. Solo para que no pasara nada. Comenzó a entrar en pánico antes de que All Might sugiriera que, al gritar reinicio, se estaba reiniciando a sí mismo. Pensó que significaba que no podría usar su poder de impulso por un tiempo. Aunque todavía estaba preocupado por ello, Izuku se aseguró de continuar con su trabajo por el resto de su tiempo, aunque no pudo hacer tanto como esperaba, su mente estaba distraída por la posibilidad de que su nueva habilidad desapareciera para siempre. Afortunadamente, cuando lo intentaron, cuando el sol empezó a ponerse, pudo levantarse una vez más. Los dos aprendieron bastante estudiando sus habilidades. Impulso era obvio. Duplicaba su fuerza cada vez que se pronunciaba la palabra. Parecía duplicarse cada vez que se escuchaba, así que All Might supuso que funcionaba de 2 maneras. Su poder base se duplicaría y ese poder duplicado se añadiría de nuevo la siguiente vez que aumentara. O su poder aumentaría de la misma manera que uno duplicaría el número multiplicado. 2, luego 4, luego 8, y así sucesivamente. Es decir, al terminar, su fuerza podría multiplicarse 128 veces. Izuku casi sintió que iba a desmayarse cuando escuchó eso. Explosión pareció liberar el poder potenciado cuando llegó a su límite, dejándolo correr libremente a través de su cuerpo fortalecido. Ahora tenían claro el reinicio. El poder acumulado se había agotado, y el Sacred Gear necesitaba tiempo para reiniciarse. Solo quedaba explosión, la palabra que Izuku había escuchado la noche anterior. Ambos teorizaron sobre su significado durante un tiempo, pero ninguno de los dos encontró una respuesta adecuada.
En el mejor de los casos, pensaron que solo se debía a la intensidad con la que había luchado contra Reinharé la noche anterior, siendo explosión una forma más extrema de reinicio cada vez que exigía su cuerpo al límite. Sus pensamientos previos habían quedado casi olvidados al sonreír al recordarlo. Sabía más sobre su poder que antes. Olmig tenía razón. Reinharé estaba en algún lugar, y probablemente tramaba algo nefasto, pero él estaría listo para ella. Fue suficiente para tranquilizarlo incluso al entrar en su apartamento. Ya podía oler la comida de su madre. Sería una buena manera de terminar el día, al menos hasta que terminara las tareas escolares de la noche, claro. Para entonces, se había convertido en una rutina constante. Algo que siempre podía esperar. Al menos hasta que vio a Rías y Asia sentadas en la mesa con su mamá. Izu. Aquí estás. Bienvenido a casa. Dijo Rías con una sonrisa alegre. Contrastaba mucho con la sonrisa más forzada de Inko. Es bueno verte de nuevo, Izuku, dijo Asia, con un poco de rubor en su rostro mientras lo saludaba. Definitivamente se sorprendió al ver a Asia allí. No era la primera vez que la veía desde aquella noche en la iglesia. En cuanto terminó su entrenamiento del día, regresó corriendo a la sala del club. Sabía que estaba bien, la había visto despertar, pero cuanto más se acercaba, más ansioso se sentía. No fue hasta que abrió la puerta y la vio hablando con Rías que empezó a calmarse. Y la volvió a ver al día siguiente. ¿Eh? Asia se unirá a nosotros hoy, respondió Rías, vestida con un chándal rojo, mientras explicaba por qué Asia estaba en la playa, vestida con un chándal verde claro. Me aseguraré de que empiece con algo ligero, pero como ahora forma parte de mi nobleza, necesita esforzarse tanto como nosotras. Pensé que verte entrenar sería una excelente motivación para ella. Espero que no te importe, dijo la niña más pequeña sonrojada mientras miraba la playa. Los montones de basura a su alrededor le parecían casi abrumadores. Recordaba que él había dicho que estaba limpiando la playa para prepararse para la UA, pero nunca se habría imaginado que habría tanta basura. Está bien, dijo Izuku, aún perplejo por la presencia de Asia. Era la primera vez que alguien aparte de Riasol Mig lo acompañaba mientras entrenaba, así que lo tomó un poco por sorpresa. Empecemos. Dijo Rías, aplaudiendo para captar su atención. Empecemos con los ejercicios básicos, Izu. Sus ejercicios básicos parecerían un infierno para personas más racionales. 100 flexiones, seguidas de 100 abdominales y luego 100 sentadillas. Todo con un tiempo límite. Después, una carrera de 10 kilómetros. Todo esto antes de poder siquiera empezar a recorrer la playa. Estaba empezando a sospechar que Akeno no era el único sádico en su grupo. 65. Es hora de una lección rápida sobre lo básico, Asia, explicó Rías mientras Izuku hacía sus ejercicios. Cuanto más mejores tus habilidades básicas, más crecerán tus habilidades como demonio. Vale. Pero, ¿de verdad necesitas sentarte así sobre Izuku? Preguntó con un sonrojo intenso. Rías simplemente parpadeó confundida, su percha se movía hacia arriba y hacia abajo a un ritmo constante mientras continuaba su ejercicio como si ella ni siquiera estuviera allí. Solo un pequeño reto extra, admitió, sonriendo al oír a Izuku murmurar 69. Incluso un poco de peso extra puede marcar la diferencia. Además, lo he hecho tantas veces que ya se ha acostumbrado. ¿Verdad, Izu? Preguntó con una sonrisa cordial, justo antes de darle una buena nalgada juguetona. Izuku se sobresaltó por completo, a juzgar por cómo casi se desploma al suelo. Nunca había hecho algo así. Se sonrojó ignorando el ligero dolor en el trasero, continuó con sus flexiones, un poco más lento que antes. Asia observaba con los ojos muy abiertos y la cara roja. Cuando terminaron, Ria se volvió hacia ella, con la misma sonrisa cordial brillando al mirar a los ojos a su nueva sirvienta. Asia, tú eres la indicada. Demuéstrame lo que puedes hacer. Rías decía la verdad al decir que haría menos ejercicio con Asia. Solo la obligó a hacer 50 de cada ejercicio, todo sentado boca arriba. La pobre chica parecía completamente agotada al final, pues nunca antes había tenido que entrenar. La había visto desde entonces en el salón del club, todavía con aspecto algo cansado, pero siempre parecía tener un aspecto más saludable al verlo. Probablemente le ayudaba cuando él le traía algo de beber. ¿Izuku? Preguntó su madre, sacándolo de sus pensamientos. ¿Por qué no me dijiste que habías hecho un nuevo amigo?
Preguntó con cierta diversión en los ojos, aunque le dirigió una mirada ligeramente decepcionada. Se quedó allí parado, balbuceando mientras intentaba responder a la pregunta de su madre. No le había contado nada sobre Asia. Yo, Argento. Rías. ¿Qué haces aquí? Preguntó, evitando la pregunta por completo. Izuku. Está bien, Inko, dijo Rías, apoyando una mano en el hombro de la mujer. Estos últimos días han sido un poco ajetreados después de todo. Aunque me sorprende, Izu. Te dije que estaríamos aquí. ¿No recibiste mi mensaje? Inclinó la cabeza de forma tierna al hacer la pregunta. Confundido, Izuku sacó su teléfono del bolsillo. Justo frente a él, había una notificación de un nuevo mensaje. Izu, ¿traeré a Asia a tu casa? Necesito hablar. Nada serio, lo prometo. Al parecer, había captado el mensaje tras ver la rueda de prensa. Se sonrojó de vergüenza. ¿Cómo no lo oyó? No estaba en silencio. Rías e Inko sonrieron ante su mirada avergonzada, ambas sintiéndose divertidas mientras Asia lo miraba con simpatía. No es la primera vez que pasa algo así, dijo su madre, tomando un sorbo de té sin dejar de observarlo. Mi hijo a veces está distraído cuando pasan cosas. A veces he tenido que recogerlo del colegio porque no oía el timbre. Mamá. Esos momentos no fueron culpa suya. En serio. Solo estaba, distraído. Sí. Supongo que ahora mismo no importa mucho, dijo Rías, ocultando su sonrisa divertida tras su taza de té mientras bebía. Era una buena mezcla. Debería preguntarle a Inko de dónde la había sacado. Ahora que está aquí, podemos averiguar por qué la traje. Has sido un poco ambiguo al respecto, dijo Inko con una ligera sospecha, tan disimulada que ninguno de los adolescentes pudo oírla. Me alegra mucho conocer a los amigos de mi hijo, pero me dijiste al llegar que querías hablar de algo con nosotros. Rías sonrió mientras tomaba otro sorbo de té. En resumen, vine a preguntar si Asia podría vivir contigo. El silencio que llenó la habitación era casi ensordecedor. Madre e hijo tenían caras de sorpresa, mientras que Asia tenía la cara enterrada entre las manos, intentando ocultar su rubor. Rías ya se lo había comentado, pero la idea de vivir con él le aceleraba el corazón. Rías observó todo con una actitud tranquila que no parecía coincidir con su edad. ¿Qué? ¿Qué? Aunque le sorprendió lo parecido que sonaban madre e hijo cuando gritaban. Asia. Argento. ¿Vive? Aquí. ¿Qué? Casi podía ver el humo saliendo de sus orejas mientras procesaba la idea de que una chica guapa viviera con él. Inko farfullaba tanto como su hijo, aunque logró recuperarse, con los labios apretados mientras el vapor seguía escapándole de las orejas. ¿Ve por qué? ¿No hay otro sitio para ella? ¿Que una chica guapa como Asia se quedara con ella mientras su hijo estaba allí? ¿Su hijo, que hacía poco que era adolescente? Esto parecía demasiado pronto. Lo entiendo, pero por favor, escúchame, suplicó Rías, con la esperanza de calmar a la matrona Midorilla. Asia venía de un pueblo relativamente pequeño, a miles de kilómetros de distancia. No tenía a nadie ni ningún lugar a quien recurrir. Izu fue el primero en acercarse a ella, mostrándole la ciudad cuando otros no hacían nada. Él la tranquiliza. ¿No sería lógico estar cerca de alguien en quien se confía? No, no puedo decir que no estoy de acuerdo, dijo Inko, tras tomar otro sorbo de té para calmarse. Era una situación extraña. ¿Ayudar a alguien que ni siquiera conocía? Eso sí que suena a mi hijo. Y definitivamente no sería la primera vez. Es un buen chico, siempre lo ha sido. Dejó que una pequeña sonrisa burlona se dibujara en su rostro. Y sé que jamás le haría algo vergonzoso. Mamá. Tomó otro sorbo de té, conteniendo un bufido al ver que su hijo empezaba a balbucear aún más. Aunque, esto es mucho que decir, sobre todo tan de repente. ¿Estás seguro de que es nuestra única opción? Supongo que hay otra, respondió Rías. Habría sido muy fácil usar su hipnosis con la mujer, pero no lo haría. Ya le había jurado a Izu que no lo volvería a hacer. Además, le había cogido cariño a la mujer la primera vez que la visitó. Simplemente no se sentiría bien. Por suerte para ella, tenía unas bajo la manga. Quizás podrías adoptarla. Hija. ¿Qué? Asia parecía tan sorprendida como Inko por la sugerencia de Rías. Incluso Izuku, que parecía haber vuelto a la realidad, miró a Rías con asombro. He hablado mucho con ella desde que quedó bajo mi cuidado.
Asia confía profundamente en Izu, dijo mientras dejaba el té, con sinceridad en cada palabra. Puede que a veces sea un poco torpe, pero es directo y sincero. Lo vi saltar a salvar a alguien sin dudarlo. Tiene un fuego interior, una pasión que arde por ayudar a quienes lo necesitan, pase lo que pase. Nuestra pequeña Asia quedó encantada con ello, y no voy a mentir, es una cualidad suya que no puedo evitar admirar. Lo que le dijo a Akeno esa noche era sincero. Keizuku era como un hermano menor para ella, pero no podía evitar sentir envidia de Asia. Tenía a alguien como él cuidándola, cuando ella no había hecho nada. Si tan solo... Yo, ¿en serio? Preguntó Inko, con el corazón acelerado al imaginar cada palabra que Rías le había dicho. ¿De verdad su hijo cautivaba tanto a estas dos hermosas jovencitas? ¿Tanto confiaban en él? Sintió que un sentimiento de orgullo crecía en su interior. Aún así, tosió, todavía en shock por la sugerencia de Rías. Bueno, ahora entiendo su postura, pero aún así parece una decisión importante. No, no estoy del todo segura. Rías suspiró. Esperaba convencerla sin recurrir a medidas extremas, pero quizá tuviera que jugar esa carta después de todo. Bueno, entonces, quizás podríamos probar algo diferente. Preguntó mientras tomaba otro sorbo de té, tras haber vaciado la taza. Podríamos aprovechar el tiempo que Asia esté aquí para prepararnos para la boda. El silencio ensordecedor había regresado, sus palabras resonaron en las cabezas de los otros tres ocupantes de la habitación. Novia. Pensó Asia, sonrojándose. ¿Estaba Rías diciendo lo que creía? Quería que ella e Izuku, ¿qué? Cuanto más lo pensaba, más feliz se sentía. ¿Estar con Izuku para siempre? Le parecía el paraíso. Se había cubierto la cara con las manos para disimular su rubor, pero también disimulaban su creciente sonrisa. Izuku e Inko se quedaron paralizados, con los ojos bien abiertos. Ninguno se había movido desde que Rías habló. Izu. Inko. Preocupada, Rías llamó a los dos, solo para ver cómo ambos caían hacia atrás, desmayados por la sorpresa. Ah. Izuku, señora mi gorilla. Gritó Asia mientras saltaba a su lado, con su Sacred Gear ya en marcha para intentar curarlos. Probablemente debería haber esperado eso, pensó Rías para sí misma, dándose una palmada en la cara. Pasaron varios minutos hasta que ambos salieron de su estupor, y varios más antes de que se calmaran. Novia. Asia. ¿Qué? Izuku se había puesto completamente rojo, y Rías notó por primera vez cuánto resaltaban sus pequeñas pecas. Tan lindo punto apóstrofo. ¿Entrenamiento nupcial? Preguntó Inko, con más calma que su hijo, aunque todavía sudando mucho el tema. ¿Estás segura? Escúchame, Inko. Si Izu interactuara más con Asia, le ayudaría a salir de su caparazón. Yo sola solo puedo hacer hasta cierto punto, razonó. Además, sería mejor para él interactuar con una chica de su edad. No, no sé, admitió Inko. Rías mencionó varios puntos positivos. Quería que su hijo volviera a tener amigos. Cuantos más, mejor. Le recordó a lo que parecía haber sido hace tanto tiempo, cuando a menudo veía mechones de pelo rubio, verde y castaño recorriendo el apartamento con entusiasmo. Le vendría bien tener algo así de nuevo. Y si de verdad la había ayudado tanto, entonces tal vez, creo que debería hablarlo primero con mi marido, pero, estaría bien. Llevamos tanto tiempo juntos, que tener a alguien más en casa sería un cambio bienvenido. Sonreía mientras hablaba, y la idea de que Asia viviera con ellos se le hacía cada vez más atractiva. Durante mucho tiempo había deseado poder darle a su hijo a alguien más con quien jugar en casa, aunque solo fueran hermanos menores, pero lamentablemente no fue así. Asia podría ser la respuesta a sus propias plegarias, aunque era evidente que lo que sentía por su hijo parecía ir más allá de la amistad. Muy bien, dijo Inko, para sorpresa de Asia e Izuku. Tenemos una habitación libre donde puedes usar a la señorita Argen, Asia. No será difícil convencer a mi esposo, es muy tierno. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que desees. Empezó a tartamudear Asia, antes de que las lágrimas le cayeran, con una sensación de alegría pura que la invadía por completo. Muchas gracias, señora mi gorilla. Haré todo lo posible por no ser una carga. Te prometo que no lo serás, dijo Inko, abrazándola. Y mientras estés aquí, no tienes que llamarme así. Por favor, llámame madre. Asia no lo creía posible, pero su sonrisa se ensanchó aún más. Sintió algo que rara vez había sentido mientras permanecía abrazada a Inko.
Ronroneo de amor incondicional. Yo, gracias, madre. Rías observó con deleite cómo Inko abrazaba a Asia con cariño, elogiando lo hermosa que era su nueva hija, mientras Izuku parecía aún tener dificultades para comprender lo que estaba sucediendo. A pesar de eso, aún tenía una leve sonrisa en el rostro. Su sonrisa comenzó a desvanecerse cuando un nuevo pensamiento entró en su cabeza, uno que intentó dejar de lado tan pronto como pensó en él. Una novia y... Negó con la cabeza, haciendo todo lo posible por alejar esos pensamientos oscuros. No era el momento. Gracias, Inko. Creo que Asia florecerá en tus hábiles manos, dijo, forzando una sonrisa. Me alegra que esto haya funcionado. Aunque supongo que Asia podría haber vivido con Ochako como se ofreció, creo que esto funciona mejor. ¿Ochako? Preguntó Inko mientras soltaba a Asia de su abrazo. La chica ya extrañaba la sensación. ¿Quién es? ¿Izuku? Preguntó, mirando a su hijo. ¿Hiciste otro amigo sin decírmelo? Izuku finalmente sintió que volvía a la tierra mientras su madre le preguntaba. Esa sonrisa que le dedicaba parecía amistosa, pero él sabía que no era así. Había visto esa cara muchas veces de pequeño y le había ocultado algo. Se llama Uraraka Ochako. Exclamó. Nos vimos varias veces estas últimas semanas y Argento y yo nos la encontramos hace unos días. Le ofreció a Argento un lugar donde quedarse, pero supongo que Rías tenía otros planes. Esperaba que eso fuera suficiente para ella, aunque a juzgar por la mirada furiosa que le dirigía, no. Y no me lo dijiste porque. Arqueó una ceja. Estaba empezando a dar miedo. Se me olvidó. Dijo con desgana, encogiéndose por dentro ante lo estúpida que sonaba esa excusa. Deseaba desesperadamente que Rías hiciera algo por ayudar, pero ella parecía divertida con su situación. Justo cuando parecía que su madre iba a regañarlo, sonó su teléfono. Quizás Dios no odiaba a los demonios después de todo. Aunque todavía parecía molesta, Inko le permitió mirar su teléfono. Tenía un mensaje. De Ochako. Es de Uraraka, dijo, estremeciéndose al ver a su madre arquear la otra ceja. Quiere tu número para preguntarte algo. Sintió escalofríos en la espalda cuando Rías le permitió darle el número. La mirada de Inko le llegó al alma. ¿Así que tienes su número? Quizás me equivoqué al decir que mi hijo no hizo nada vergonzoso. Por mucho que intentara mantener su sonrisa radiante, sintió que su rostro amenazaba con estallar de risa. Era adorable lo nervioso que estaba su hijo al superar esto. Aunque sea divertido, interrumpió finalmente Rías, conteniendo la risa. Tenemos otras cosas que hacer. Hice que trajeran las cosas de Asia por si acaso, así que deberíamos subirlas. Izu, ¿serías un caballero y me ayudarías con eso? Izuku accedió de inmediato, queriendo evitar las burlas de su madre por conocer a tantas chicas. Sabía que se avecinaba y quería posponerlo lo máximo posible. Incluso después de lo mucho que se había esforzado en su entrenamiento de hoy, aún tenía energía suficiente para ayudar. No tardaron mucho en llegar al piso inferior, donde había múltiples cajas de distintos tamaños que contenían las pertenencias de Asia apiladas junto al escritorio principal. Afortunadamente no había demasiados, por lo que fue fácil apilar la mayoría de ellos en un solo carrito de equipaje. Entonces, ¿qué quería saber Ochako, señorita Rías? Preguntó Asia. No hace falta que me llame señorita Rías, Asia. Puedes llamarme por mi nombre si quieres. En cuanto a Ochako, solo tenía curiosidad. Le pregunté a su rey si podía asistir a un evento que ofrezco mañana por la noche. Tú también estás invitada, por supuesto, Asia. De hecho, serás la invitada de honor. ¿Invitado de honor? Ya verás. Claro que también hay algo más que hacer. Algo que también te involucra. ¿Qué quieres decir? Izuku aguzó el oído mientras llevaba el carrito al ascensor. Estaba igual de interesado en escuchar lo que Rías tenía que decir. A la escuela, por supuesto. Sé que me dijiste que quieres ir a la UA como Izu, pero aún falta medio año. Por lo tanto, primero te matricularé en la secundaria. Ya he movido algunos hilos, así que asistirás a la secundaria aldera junto con Izu y Yumi. ¿Iré a la escuela con Izuku? Preguntó emocionada, con los ojos brillantes de emoción. Hace tanto que no voy a la escuela. ¿Y iré con gente que ya conozco? Es maravilloso. Me siento tan bendecida. Gracias, señor, por concederme un regalo tan preciado. Juntó las manos en oración, justo antes de llevárselas a la cabeza al sentir una punzada de dolor. ¡Ay!
¿Y cómo era tu antigua escuela, Argento? Preguntó Izuku, mientras los tres subían a su piso. Se frotó los lados de la cabeza para intentar calmar el dolor antes de responder. Me temo que no recuerdo mucho. Era una pequeña escuela primaria a la que asistí con otros niños que se quedaban en la iglesia. Después de que apareció mi Sacred Gear, me obligaron a dejar de ir por completo y me asignaron un tutor privado, dijo con tristeza, mientras los recuerdos de aquellos tiempos de soledad fluían por su mente. Agradecía todo lo que el tutor le había enseñado, pero era tan fría y distante en ese momento. Siempre me dijeron que la santa doncella era demasiado importante como para desperdiciarla en esas lecciones serviles que la escuela pública imponía a sus estudiantes. Tanto Izuku como Rias sintieron lástima por ella. Sabían lo sola que se había sentido tras ser declarada la santa doncella, y cuánto le habían arrebatado su libertad para vivir, pero oírlo siempre les despertaba esa misma lástima. Y por supuesto, el deseo de no volver a pasar por algo así nunca más. No te preocupes, Asia, dijo Izuku. No era la primera vez que, sin darse cuenta, cambiaba su nombre de pila, y Rias sabía que no sería la última. Pase lo que pase, siempre puedes contar con nosotros. Yumi y yo estaremos ahí para ayudarte cuando lo necesites. Te lo prometo. Observó cómo su rostro se iluminaba de nuevo, su radiante sonrisa la hacía lucir celestial incluso bajo las luces artificiales del pasillo del apartamento. Gracias, Izuku. ¿A qué no tenía razón?, pensó Rias para sí misma, mientras un ligero rubor se formaba inconscientemente en su rostro. Nuestra pequeña Asia se preocupa por Izu mucho más de lo que deja ver. Deberíamos irnos, tortolitos, las cosas de Asia no se mueven solas. Se ríe entre dientes ante las negaciones ruborizadas que escuchó mientras se acercaban al apartamento de mi gorilla. Cuando volvieron a entrar al apartamento, vieron a Inko guardando su teléfono, con una expresión de alegría en su rostro. Acabo de terminar de hablar con Isashi, no tiene ningún problema con que te quedes aquí todo el tiempo que necesites, Asia, dijo, para gran alegría de la chica más joven. Muchas gracias, señora Mido M. Madre, dijo, ruborizándose levemente al llamarla madre. La sensación que la recorría cada vez que lo hacía era cálida y acogedora. Después de todo lo que Izuku ha hecho por mí, y ahora por ti, no sé si alguna vez podré corresponderles. ¿Nunca sientes que tienes que compensarnos?, dijo Inko mientras se levantaba, lista para ayudar a Asia a mudarse a su nuevo hogar. Dime, ¿qué hizo mi hijo para ayudarte? Asia había estado más que feliz de explicarle todo a Inko, naturalmente dejando de lado no solo todo lo que había sucedido con los ángeles caídos, sino también lo que había sucedido con Fred. Rias ya le había explicado que Inko no tenía ningún conocimiento de lo sobrenatural y que no quería preocupar a la mujer. No estaba segura de cómo se sentía acerca de mentirle a la mujer que tan felizmente la acogió. Naturalmente, Inko se alegró de escuchar cuánto había hecho Izuku para ayudarla, abrazando a su hijo cerca de ella mientras proclamaba lo orgullosa que estaba de él, para diversión de las dos chicas que estaban a su lado. Afortunadamente, no tardó mucho en llevar todas las pertenencias de Asia a su habitación de invitados, ahora su nuevo dormitorio. Inko prometió que comprarían ropa nueva para la niña en cuanto pudieran, calificándola de una salida madre-hija en toda regla. Asia se moría de ganas. También se apresuró a ofrecerle a Rias un lugar en la mesa esa noche, todo para celebrar la llegada de la nueva integrante a la familia. Rias no pudo negarse. Inko parecía demasiado feliz como para negarse. Sin duda ayudó que, como antes, Inko fuera una cocinera muy talentosa y se esforzaba al máximo para que fuera una celebración apropiada. Para Asia, había sido el mejor día de su vida. Esperaba que los días venideros fueran tan maravillosos como hoy. La euforia incluso persistió en Izuku, pues el siguiente día escolar pasó volando más rápido que los anteriores. Durante el último mes, aproximadamente, había descubierto que ansiaba el final de la escuela por más razones que solo entrenar con All Might. Cuanto más pasaba el tiempo, más ansiaba pasar tiempo en la sala del club con los demás miembros de la nobleza. Sin duda ayudó que el acoso que había recibido durante el último año prácticamente había cesado después de que Yumi lo defendiera. Incluso el entrenamiento del día había transcurrido más rápido que antes, y Olmig comentaba lo lleno de vida que se había sentido todo el tiempo. Tras contarle todo lo sucedido la noche anterior, el héroe profesional se puso en forma al instante, dándole una palmada en la espalda al joven mientras reía con entusiasmo, feliz por su protegido. Tras llegar al Orc, se sorprendió al oír a Rias decir que nadie haría invocaciones esa noche.
Cuando le preguntó por qué, su respuesta fue tan simple como sorprendente. Tenemos un nuevo miembro y logramos detener el complot de nuestro enemigo, así que pensé que sería bueno hacer una fiesta para celebrarlo. Él comprendió inmediatamente y quiso ayudar. Ella le había dicho que ya casi todo estaba planeado, pero que solo faltaba que llegara el pastel. Y, por supuesto, su invitado de honor. Por suerte, le había permitido ducharse en el Orc e incluso le había proporcionado ropa limpia. Sin embargo, cuando le preguntó cómo la había conseguido, ella solo le guiñó un ojo antes de despedirlo, con un rubor intenso que lo acompañó hasta la ducha. Cuando finalmente salió, sintiéndose renovado por supuesto, se sorprendió al ver que no solo Akeno y Yumi habían llegado, sino también Ochako, vestida con el uniforme de su escuela y cargando su mochila escolar mientras lo saludaba alegremente una vez que lo vio. A sus ojos, ella se veía bastante linda así. Aunque nunca lo diría en voz alta. Todavía me cuesta creer que esté en el campus de la UA, dijo Ochako mientras se dirigía a uno de los sofás cercanos. En cuanto se sentó, Izuku vio cómo cerraba los ojos con fuerza y se le retorcía todo el cuerpo un instante antes de sentarse. Uraraka, ¿estás bien? Sí. Bien. Totalmente bien. ¿Por qué me duele todavía? Eso fue hace días. Gritó en su mente, con el dolor del castigo de su rey aún presente, por razones que escapaban a su comprensión. Izuku no estaba seguro de creerle, dada la forma en que todavía estaba inquieta, pero lo dejó así y se sentó en el sofá frente a ella. Supongo que es interesante estar aquí. Después de todo, aquí es donde estudiaron los héroes que admiras, dijo Akeno mientras preparaba té para todos. Supongo que querrás venir aquí como mi gorrilla, ¿no, Uraraka? Preguntó Yumi, sentándose a su lado. Sí. Respondió alegremente, sintiéndose un poco más cómoda. Deku y yo seremos los mejores héroes. Ya verás. Deku. Ay, ay. Qué adorable. Su sonrisa adquirió un tono mucho más burlón, recordando la conversación que tuvo con Rías después de la batalla en la iglesia. Llevan poco tiempo conociéndose, y ya le tienen un apodo cariñoso. ¡Qué monada! Los rostros de Ochako y de Izuku se enrojecieron a una velocidad que impresionó a Yumi, ambos adolescentes hicieron todo lo posible por evitar las palabras de Akeno. No, 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 no es eso. No es eso en absoluto. Chilló Ochako, agitando las manos mientras intentaba negar la acusación de la chica sonriente. No es así. No es un apodo, lo juro. ¿En serio? Me parece precioso, dijo con un leve puchero mientras se escabullía tras Izuku, rodeándole el cuello con los brazos y apoyando la barbilla en su cabeza. ¿Qué opinas, Deku? Yumi no creía que fuera posible que la cara de alguien se sonrojara aún más, pero Izuku lo logró al sentir el pecho de Akeno apoyado en su nuca. La cara de Ochako también se enrojecía aún más, aunque parecía que era algo más que vergüenza para ella. Chilló Izuku. La sensación de los pechos de Akeno contra su nuca era casi insoportable. Ya sentía que la sangre le manaba de la nariz al sentir su suavidad rozándolo. Es solo un apodo, dijo casi robóticamente, con la mente empezando a sentirse sobrecargada. ¿Solo un apodo? Preguntó mientras le tomaba la cara entre las manos. Parece un poco más personal, si quieres saber mi opinión, dijo, guiñándole un ojo con picardía al levantarle la cabeza para mirarla a los ojos. Le dedicó una sonrisa desenfadada antes de soltarlo por fin. Aunque admito que sonó un poco raro. Uraraka. Por cómo lo dijiste, sonó un poco a Dekiru, ¿verdad? ¿Alguien que puede hacerlo? Sí. Gritó, subiendo la voz varias octavas. Ver a Akeno agarrándolo así le causó una extraña sensación que no estaba segura de reconocer. Oí que alguien lo llamaba así y me pareció agradable, así que le pregunté si estaba bien y me dijo que sí. Exclamó en un suspiro, impresionando a las otras dos chicas en la habitación mientras intentaba calmarse. ¿De verdad? Preguntó Akeno, tras haber oído todo lo que había dicho. Su sonrisa burlona se transformó en una más agradable al acercarse. ¿Entonces te importaría si hago lo mismo, Deku? Sí, suena bien. Maldición boca, para. Deja de moverte sin pensar. Intentó calmarse aún más que antes, tarea más fácil ahora que Akeno estaba frente a él. Aunque sus risas divertidas seguían sin ponérselo fácil. Está bien, dijo, recuperando el aliento por fin. Está bien, la verdad es que no me importa tanto, como lo dicen.
Es como lo harían mis amigos, admitió con una leve sonrisa, mientras su rostro se sonrojaba de nuevo a pesar de sus mejores esfuerzos. Fue una mirada que Ochako también adoptó rápidamente, aunque le devolvió una sonrisa. Incluso Akeno sintió que su rostro se sonrojaba un poco. Su sonrisa parecía demasiado tierna para expresarla con palabras. Bueno, entonces, espero seguir mereciendo tantos elogios, dijo mientras volvía a preparar su té, con una extraña sensación de calor en el pecho. ¿Y también Uraraka? ¿Sí? Realmente esperaba que Akeno no volviera de burlarse de ella. Creo que serás un héroe digno, como nuestro Deku. Tus acciones de anoche me lo han demostrado. ¡Guau! Menudo elogio. Dijo Ochako, frotándose la nuca con timidez. Todavía estoy segura de que hice eso. Kiba hizo más que yo. No es cierto, Uraraka, respondió Yumi. Solo impedí que Fred los persiguiera, y tú te enfrentaste a esos sacerdotes junto a Koneko. No deberías subestimarte, dijo con amabilidad. Me hubiera gustado verte pelear con él, admitió Ochako. Una parte de mí quería ver cómo lo humillaban, ese cretino. Izuku no pudo evitar asentir, deseando haber luchado contra Fred junto a ella. Si te sirve de consuelo, estoy segura de que le dejé una cicatriz bastante buena, admitió con una sonrisa. La satisfacción que sintió casi compensó su escape. Aunque admito que era bastante hábil. Incluso con mi don, no fue una pelea fácil. ¿Tienes una peculiaridad? Preguntó Izuku emocionado, con el bolígrafo y el cuaderno en la mano en un instante. ¿Qué es? ¿Puedes enseñármelo? Yumi sonrió en respuesta. El entusiasmo de Yumi al ver su don se reflejaba en sus ojos. Respondiendo a su pregunta, se levantó y caminó hacia la pared más cercana, subiéndola mientras se dirigía al techo. En poco tiempo estaba boca abajo, sin que la gravedad le afectara en absoluto. Puedo reorientar el centro de gravedad de mi cuerpo. Me permite hacer cosas como esta. ¡Qué genial! Exclamó entusiasmado mientras empezaba a tomar notas a una velocidad envidiable para la mayoría de las computadoras, con preguntas ya en su mente sobre cuánto funcionaba. Ochako estaba igual de impresionada con el don de Yumi. Ni siquiera pareció molestarle, pues su cabeza casi rozó el sofá en el que había estado sentada. Se preguntaba cómo ni su cabello ni su ropa parecían seguir la fuerza de la gravedad, pero claro, su propio don lograba eliminar la gravedad de cualquier objeto que tocaba sin que saliera disparado de la atmósfera terrestre. No era precisamente de las que cuestionaban la lógica de un don que no obedecía las leyes de la física. Definitivamente me ha ayudado antes, dijo Yumi mientras saltaba y aterrizaba en el suelo con gracia. Aunque supongo que no es nada demasiado llamativo. Es genial. Dijo Izuku mientras terminaba de tomar sus notas. ¿Y tú, Himejima? ¿Tú también tienes un don? Eres bastante curioso, ¿verdad, Deku? Preguntó con una sonrisa, sirviéndote en varias tazas. Sí, tengo una peculiaridad, aunque no diría que es muy útil. ¿En serio? Preguntó, algo decepcionado porque no le daba más. ¿Estás segura? Entiendo tu amor por todo lo relacionado con los quirks, Deku, pero te aseguro que no es uno que use a menudo. Es demasiado circunstancial para mi gusto, así que rara vez necesito usarlo. Podemos dejarlo así por ahora, dijo mientras comenzaba a repartir vasos. ¿Sabes? Eso me recuerda, dijo Ochako, tomando agradecida la taza que le ofrecía. Llevo un tiempo preguntándome algo. ¿Pueden los demonios desarrollar peculiaridades de forma natural? ¿Por qué preguntas? Preguntó Akeno mientras se sentaba en el sofá junto a Izuku. Bueno, cuando le pregunté a Sona si tenía algún don, me dijo que no. Sé que nació demonio, así que pensé que quizá no podría conservar el mío. Pero aún lo tengo, y tú y Kiba tienen uno, así que me preguntaba si los demonios pueden tener sus propios dones de forma natural. Izuku hizo una pausa mientras bebía un sorbo de su taza. Se sentía como un idiota. ¿Por qué nunca había pensado en eso? Supongo que es una buena pregunta. Que yo sepa, no. Los dones son algo que solo los humanos pueden adquirir. ¿En serio? Preguntaron Izuku y Ochako al unísono, con los ojos muy abiertos y la boca abierta. Es realmente adorable cómo se imitan, pensó mientras se servía un sorbo de té. En efecto. Nadie sabe con certeza por qué. El origen de los dones es tan misterioso para los demonios como para los humanos. Ni siquiera estoy segura de si el cielo lo sabe. Desde que existen los dones, solo los de sangre humana han podido adquirir uno. Tomó otro sorbo mientras observaba cómo los ojos de ambos se abrían más al asimilarlo.
Tuvo que contener una risita al verlos imitarse sin darse cuenta. «Guau», dijo Izuku mientras asimilaba la idea. «Supongo que todavía me queda mucho por aprender sobre los demonios». «Nunca dejamos de aprender algo nuevo», dijo Yumi mientras dejaba su taza vacía. «Solo llevo unos años siendo diablo, y aún me quedan cosas por aprender». «¿Unos años?», preguntó Ochako. «Sí. Llevo un tiempo al lado de mi dama, pero la vida que llevaba antes era muy diferente a la de ahora. No fue precisamente fácil para mí al principio, pero he llegado a comprenderla mucho mejor». Izuku se sorprendió más cuanto más oía. Aún no sabía mucho sobre los demás miembros de la nobleza fuera de Asia, pero ahora sentía que los comprendía un poco mejor. «¿Y qué hay de Touhou?», preguntó de repente, recordando a la chica más pequeña. «¿Y qué pasa con ella?», preguntó Yumi con curiosidad. «Bueno, tanto tú como Imejima tienen un don, así que antes eran humanos, ¿no?», recibió un asentimiento de ambos. «Entonces, Touhou también lo era. ¿Tiene un don?». «No, no lo hago». Izuku casi saltó del susto. Koneko estaba de repente allí con ellos, sosteniendo una caja rectangular blanca bastante grande en una mano y arrastrando un carrito lleno de dulces. «No tengo ningún don. Nunca fui humana», dijo mientras colocaba la caja en la mesa más cercana y se sentaba junto a Yumi. «Y ella se las arregla bien sin uno, igual que tú, mi gorilla», dijo Yumi, sonriendo mientras la niña más pequeña se sentaba a su lado. Sintió que se sonrojaba nuevamente ante el cumplido. «Tiene razón, ¿sabes?», dijo Ochako, captando su atención. «Estuviste dispuesto a arriesgar tu vida para salvar a Argento, sin tener un don ni siquiera saber lo que tu Sacred Gear podía hacer. Eres increíble, Deku, y no deberías dejar que nadie te diga lo contrario», le dijo con una sonrisa radiante. Le costaba apartar la mirada de ella. De alguna manera, parecía capaz de calmar sus angustias con tan solo unas pocas palabras, algo que solo sus padres, Olmigt y Rías, parecían capaces de hacer, y estos últimos solo después de conocerlo. Encontró su mirada desplazándose hacia sus ojos, viendo solo fe en ellos. Fe en él. Ella realmente creía cada palabra que decía. Akeno los observó mientras tomaba otro sorbo de té, conteniendo la sonrisa, pues parecían perderse en la mirada del otro. «Son realmente adorables», dijo con un tono burlón. Eso pareció sacarlos del trance en el que se habían sumido, o al menos así lo supuso ella al ver cómo sus rostros se pusieron rojos. No pudo contener la risa al ver que Izuku volvía a farfullar, y solo pudo reír con más fuerza al ver a Ochako agarrarle las mejillas avergonzada, anulando su gravedad y enviándola al techo, mientras farfullaba igual que Izuku. Yumi y Koneko también parecieron encontrarlo divertido, a juzgar por cómo Yumi claramente usaba la mano para intentar ocultar su risa divertida mientras Koneko simplemente les sonreía. Yumi, afortunadamente, se apiadó de la morena y subió al techo para traerla de vuelta a tierra firme. «Estamos aquí». El grupo se giró para ver a Rías y Asia entrar en la habitación. Era evidente que habían estado hablando antes de entrar. «Es agradable, como siempre, ver que todos se llevan tan bien», dijo Rías, con una sonrisa que iluminaba los rincones oscuros de la habitación. «Izuku», gritó Asia de repente, corriendo hacia él, tomándolo por sorpresa. «Qué buena es tu madre. Me llevó de compras hace un rato y me contó un montón de historias sobre ti. ¿Por qué no me dijiste que antes ibas a la iglesia?». Un poco desconcertado por lo directa que estaba, le respondió con cierta timidez. «Supongo que nunca se mencionó. Solo fui porque un amigo mío de hace mucho tiempo pertenecía a una familia muy religiosa. Sin embargo, su madre parecía no querer ir nunca con ellos por alguna razón». «¿Ya se la presentaste a tu madre?», empezó a preguntar Akeno, con una sonrisa cada vez más burlona al ofrecerle una taza de té a su rey. «Me impresiona lo rápido que te mueves, Deku». Contuvo la risa al ver cómo sus rostros, los de Asia e incluso los de Ochako se sonrojaban. «Es un poco más que eso», dijo Rías mientras tomaba un sorbo, con una sonrisa pícara formándose en su rostro. «Resulta que Asia vive con ellos ahora». Contuvo un bufido de diversión al oír el extraño ruido de Ochako al atragantarse. «¿Ya viviendo juntos? ¡Qué escándalo!», dijo Akeno, tapándose la boca con la mano, fingiendo estar sorprendida. «Eres un hombre impresionante por tu rapidez, Deku», dijo apenas conteniendo la risa mientras el chico se ponía aún más rojo. «¿Celebraremos una boda pronto?». «¿Boda?».
Tartamudeó Izuku, mientras el humo escapaba de sus oídos mientras su mente comenzaba a sobrecargarse. Su rostro ahora brillaba rojo mientras sus ojos comenzaban a girar. El propio rostro de Asia estaba rojo brillante, aunque estaba en silencio, una pequeña sonrisa pasó desapercibida para los demás en la habitación. Incluso Ochako estaba roja, su rostro congelado por la sorpresa. Yumi simplemente se rió de los eventos que ocurrían frente a ella, mientras Koneko observaba impasible, aunque no sin la más mínima sonrisa. Vamos, vamos, ¿a qué no dijo Rías, con una sonrisa que casi le partió la cara? Tenemos otros asuntos hoy, además de avergonzar a nuestros amigos. ¿A qué no sacó la lengua juguetonamente en respuesta? Tenemos una celebración que celebrar, y ya es hora de empezar. Dijo con la misma amplia sonrisa, mientras explotaba un confeti que sostenía en la mano. Izuku y Ochako fueron los más rápidos en comer los bocadillos, con la esperanza de olvidar las burlas que habían experimentado, para diversión de Rías y Akeno. En poco tiempo, todos habían comenzado a disfrutar de los diversos bocadillos y bebidas que Rías había conseguido para todos ellos, con Ochako comiendo felizmente un poco de mochi que había encontrado, con Eko mirándola con envidia debido a que no fue lo suficientemente rápida para agarrarlos ella misma. Por mucho que deseara mezclarse con todos, las viejas ansiedades de Izuku seguían apareciendo, ya que no había asistido a ningún tipo de fiesta durante mucho tiempo, y se mantenía solo mientras observaba a los demás comenzar a hablar entre ellos. Por lo que me dijo Rías, pronto empezarás la escuela, dijo Akeno mientras se acercaba a Asia. La rubia estaba algo nerviosa. No había tenido mucha oportunidad de hablar con la mayor antes. Sí, sí. Aunque hace mucho que no voy a ningún tipo de escuela, admitió. Tuve varios tutores de pequeña, pero volver a ir a la escuela con otros de mi edad. Me temo que me quedaré atrás y no seré más que un estorbo. Hablaba con la mirada baja y tristeza. Tras sentir que por fin había encontrado un lugar al que pertenecer, sentía que ya había encontrado la manera de decepcionarlos. Bueno, si de verdad te sientes así, empezó Akeno mientras tomaba un trozo de pastel de la caja que Koneko había traído. Entonces puedes pedir ayuda a cualquiera de nosotras, incluyéndome a mí. Con gusto te ayudaré con tus tareas si lo necesitas, le dijo a la niña más pequeña con voz amable y sincera. ¿En serio? ¿Lo dices en serio? Preguntó Asia, con los ojos brillantes de esperanza. Por supuesto, respondió, dándole un mordisco al pastel. Rías espera muchas cosas de nosotras, sobre todo que triunfemos en todo lo posible. Y eso incluye los estudios. Akeno dejó el plato que había usado para el pastel y posó suavemente la mano sobre el hombro de Asia, con una cálida sonrisa en el rostro. Y no estaría bien que no ayudara a nuestro nuevo miembro de la familia. Así que puedes contar conmigo si alguna vez lo necesitas. Su sonrisa era contagiosa. Asia se la devolvió antes de abrazar a la chica más alta, agradeciéndole a Akeno que le devolviera el abrazo. ¿Sabes? Empezó Ochako, parada cerca de Koneko, que comía un pastelito. Nunca te agradecí por ayudarme en la iglesia. Koneko siguió masticando su pastel mientras miraba fijamente a la chica más alta. Duró tanto que Ochako empezó a sentirse incómoda antes de que la chica más pequeña finalmente se tragara la comida. De nada. Ochako se sintió un poco incómoda, pero aún así forzó una sonrisa. Entonces, ¿no eras humana entonces? ¿Ya eras una demonio antes de esto? Koneko simplemente la miró fijamente, de nuevo durante un rato incómodamente largo antes de responder finalmente. No, no lo era. Entonces, ¿qué eras? No es un diablo. Punto punto punto. Punto punto punto. ¿De verdad estás tan enojado por el mochi? Tal vez. Izuku observaba mientras todos conversaban. Rías conversaba alegremente con Asia, mientras que Ochako empezó a hablar con Akeno. Koneko estaba a su lado, intentando robarle discretamente su mochi. Él dio pequeños mordiscos a su propia rebanada de pastel mientras observaba, con ganas de unirse a la celebración. Entonces sintió una mano que lo agarraba del hombro. Giró rápidamente y vio a Yumi mirándolo con su habitual sonrisa. Mi gorilla, ¿podemos hablar? ¿Seguro? Respondió, y el sonido de un trago se hizo notar rápidamente al tragarse el pastel entero. Hace un momento nos llamaste amigos, ¿no? La miró confuso, parpadeó, preguntándose por qué preguntaría algo así. Mientras se dirigía a Ochako y Akeno, las miraba a todas, incluida Yumi. ¿Ese sí? ¿Y realmente lo decías en serio? ¿Ese sí?
Observó cómo su sonrisa se desvanecía levemente, con un aire de dolor y soledad. Aparte de Rías, Akeno y Koneko, nunca he tenido muchos amigos. Siempre que estoy en Aldera, nunca he sentido que pertenezca realmente allí. Fue solo la escuela la que me aceptó cuando nos mudamos aquí. Siempre que estoy allí, siento que me colocan en una especie de pedestal, admitió, sorprendiéndolo. Nunca esperó oír algo así de ella. Durante todo el tiempo que la había visto en la escuela, parecía contenta. Siempre parecía dispuesta a hablar con cualquiera que se acercara, incluso si claramente solo quería invitarla a salir. Entonces, oírte decir que somos amigos, me sorprendió un poco. Izuku se estremeció, con el rostro arrepentido. Lo siento. No debería haber dicho eso. No lo sientas, le dijo. Su sonrisa era más pequeña de lo que solía ver, pero parecía mucho más sincera. Sé que aún no nos conocemos muy bien, pero me alegró oírte decirlo. Me alegra que me consideres una amiga. Cuanto más hablaba, más feliz parecía ser su sonrisa. Marry brillaba como un faro en la habitación oscura. Entonces, ya que somos amigos, ¿por qué no me llamas Yumi? Izuku se quedó estupefacto mientras su rostro comenzaba a sonrojarse de nuevo. ¿En serio acababa de pasar eso? ¿Una chica tan guapa como Yumi acababa de decir eso? Ya era bastante duro que Rías insistiera en que la llamaran por su nombre, pero ¿y ahora esto? ¿No era esto lo que hacían las parejas? Supongo, tartamudeó, todavía en shock. Genial. Exclamó con alegría, con paso ligero y ágil. Entonces no te importaría que te llamara Izuku, ¿verdad? Izuku simplemente asintió, sin confiar en sí mismo para no parecer más tonto. No estaba preparado para hoy. Gracias, Izuku, dijo con la misma sonrisa, lo que hizo que su rubor se intensificara. Espero que podamos ser mejores amigos de ahora en adelante. Izuku la observó alejarse, con el mismo paso ágil al acercarse a la bandeja de bocadillos. Parpadeó con aire de búho al verla acercarse a Asia, quien había empezado a hablar con Ochako. Oyó el sonido de un tenedor rozando ligeramente un plato a su izquierda. Al darse la vuelta, vio a Koneko mirándolo fijamente, tan estoica como siempre. Ella seguía mirándolo, empezando a incomodarlo. Estaba a punto de preguntarle lo mismo que Yumi. Aún no hemos llegado allí. Dicho esto, se alejó para seguir a Yumi, dejando a Izuku completamente confundido. Rías no pudo evitar sonreír mientras observaba la fiesta a su alrededor. Aunque fuera un poco, algunos miembros de su nobleza se estaban abriendo mucho más de lo que esperaba. Aunque, sinceramente, no esperaba ver a Yumi hablar con Izuku así. Sin embargo, se sentía feliz. Saber que estaba tan dispuesta a abrirse a él le llenaba de alegría. Sabía que Yumi también encontraría la manera de ayudar a Izuku a convertirse en el hombre que ella sabía que podía ser. Entonces vio a Keno mirándola con cierta suficiencia, mientras la conversación que habían tenido sobre los antiguos portadores del Boosted Gear se desarrollaba en su cabeza. Ella decidió simplemente ignorar a su reina. Me alegro mucho de ver que te va bien, le dijo Ochako a Asia, sosteniendo su mochila escolar frente a ella. Y me alegra saber que tú también estás bien, Ochako, dijo Asia mientras comía con alegría un pastel que había agarrado. Akeno y yo hablábamos de la escuela hace un rato. ¿Tú también vas a Aldera? ¿Aldera? No, voy a Rosaryou. ¿Es Aldera a dónde vas? Así parece. Es la misma escuela a la que van Izuku y Yumi, así que lo espero con ansias. ¿La misma escuela que Deku? Preguntó Ochako, sorprendida por la noticia. Aunque probablemente no debería haberlo estado. Le parecía lógico que Rías pusiera a Asia cerca de personas de confianza. Y aún así, también iba a la escuela con una de sus compañeras de nobleza, aunque no fueran de la misma clase. Entonces, ¿por qué sentía un poquito de envidia? Bueno, si ese es el caso, empezó, dejando de lado ese sentimiento mientras buscaba en su mochila. Entonces probablemente querrás recuperar esto. Allí, en su mano, estaba la oveja de peluche que había quedado abandonada hacía lo que parecía una eternidad. ¿Lo encontraste? Preguntó Asia mientras se estiraba para agarrar el peluche. Sí. Esperaba poder dártelo cuando te sacamos de esa iglesia, pero entonces, Ochako se estremeció al recordar los últimos suspiros de Asia. Pensé que querrías recuperarlo. Asia le sonrió a la otra chica antes de abrazarla. Gracias, Ochako. Ella estaba más que feliz de devolverle el abrazo. Rías se sorprendió al ver que Izuku se acercaba.
Apenas había hablado con nadie aparte de Yumi y Koneko, y estaba a punto de intentar cambiar eso. Hola Izu. ¿Necesitas algo? Para su sorpresa, él hizo una reverencia ante ella, de la misma forma que ella lo había hecho cuando se disculpó con él después de convertirlo en un demonio. Lo siento. Cuando discutimos antes, después del secuestro de Argento, pensé que no te importaba. De verdad pensé que no harías nada para ayudarla. Me equivoqué. Durante todo el tiempo que había estado discutiendo con ella, había empezado a preguntarse si le había mentido. ¿Qué demonios como ella eran tan despiadados y crueles como él creía al principio? Pero se equivocaba. Ella lo dejó ir, eliminó a los demás ángeles caídos e incluso la salvó cuando él no pudo hacer nada. Se sentía avergonzado de haberse equivocado tanto en sus juicios. Sintió unas manos suaves apretándole ambos lados del rostro, levantándole la cabeza con suavidad para mirarla a los ojos. Para su sorpresa, la vio sonreír. No de ninguna manera que mostrara lástima, ni siquiera disfrute. Ella parecía orgullosa. Izu, no tienes nada de qué disculparte. Mantuviste tus creencias, incluso con todo lo que dije. Ya te dije que eres más fuerte de lo que crees, y eso me lo demostró. Luego lo abrazó suavemente, con la cabeza apoyada en su pecho. Curiosamente, no se sonrojó como antes. De hecho, le devolvió el abrazo. Los dos se quedaron así durante varios segundos antes de soltarse, con una sonrisa en sus caras. Entonces, probablemente esperaré a ver otros peones, ¿no? ¿Qué quieres decir? Preguntó Rías. O sea, hay 8 peones en ajedrez, ¿verdad? ¿No tienes 7 más? Rías solo negó con la cabeza, recuperando la sonrisa. No. Eres mi único peón, Izu. ¿Eh? Sin que él lo supiera, los dos habían atraído la atención de los demás asistentes a la fiesta, y tanto Asia como Ochako parecían ligeramente molestas por su pequeño abrazo. Déjame decirte algo. Cuando uno se reencarna en un demonio, su poder potencial puede cambiar la cantidad de piezas malignas necesarias para revivirlo, empezó a explicar, haciendo que Izuku abriera los ojos de par en par. ¿Estaba diciendo lo que él creía que decía? En ajedrez, se dice que una reina vale 9 peones, una torre 5, y tanto el alfil como el caballo 3. Estos mismos principios se aplican a las piezas malvadas. Y, como dije, dependiendo del poder potencial que posea el diablo reencarnado, podrían requerir varias piezas malvadas. ¿Estás diciendo y? Lo soy. Eres mi único peón Izu, ¿por qué tuve que usarlos a los 8 para revivirte? Valgo 8 peones. Exclamó, y Ochako parecía igualmente sorprendida. No entendí del todo por qué hasta esa noche, dijo mientras tomaba su propio pastel. Solo tenía un caballo, un alfil, una torre y los 8 peones cuando te encontré ese día, y cuando intenté revivirte, tu cuerpo solo respondió a la energía del peón. Pero uno solo no fue suficiente. Al final, decidí arriesgarme y te gané, dijo con una sonrisa complácida, extendiendo una mano para acariciarle la mejilla, haciéndolo sonrojar de nuevo. Podía sentir los celos de Asia y Ochako desde donde estaba. Quizás tenía razón. Ambos podrían hacerlo feliz. La princesa de cabello carmesí de la aniquilación y el emperador dragón rojo, vaya pareja que formamos. Dijo sin dejar de sonreírle con cariño. Retiró la mano y le dio un mordisco a su pastel. Esfuérzate por dar lo mejor de ti, Izu. Estaré aquí animándote todo el camino. Vale, tartamudeó. Desde luego, no esperaba oír esa noticia. Y ciertamente no esperaba el beso que Rías le dio en la frente después. No estaba seguro de si su cara podía sonrojarse aún más. También juró haber oído sonidos de enfado y asfixia provenientes de otras 2 partes de la habitación. Acabas. Esta era la primera vez que alguien lo besaba aparte de su madre. Piensa en ello como un amuleto de buena suerte para el futuro, dijo mientras observaba la sala, conteniendo la risa al ver las caras enrojecidas de Ochako y Asia. Supongo que ya basta de mimos por ahora. No quiero que esas 2 se pongan aún más celosas. ¿Celoso? ¿Por qué iba a estarlo? No lo estoy. Solo nos hemos visto un par de veces. Dijo Ochako, echando humo por las orejas. Entiendo. La señorita Rías es tan hermosa que es lógico que a Izuku le guste más, murmuró Asia antes de intentar recomponerse. No debería pensar en esas cosas. Por favor, señor, mi corazón pecador, ay. Rías rió entre dientes mientras Asia se agarraba la cabeza con incomodidad.
La chica aún se estaba acostumbrando a todo. También le pareció tierno que Izuku corriera a ver si estaba bien, al igual que Ochako. Entonces sintió una extraña presencia detrás de ella, observándola desde una ventana con cortinas. Al voltearse, vio un ave exótica. La miró fijamente, sin retroceder ni un instante, incluso cuando Rías entrecerró los ojos. Reconoció al instante al ave. Los dos se miraron fijamente durante varios segundos antes de que el pájaro volara y desapareciera por la ventana entreabierta, habiendo recibido su mensaje. ¿Rías? ¿Pasa algo? Se giró y vio a Izuku mirándola con preocupación. No. No, todo está bien. Perfectamente bien. Reprimió el deseo de llevarse la mano al corazón para intentar calmar sus rápidos latidos. ¿Por qué ahora? ¿No tenía más tiempo? Luchando contra su ansiedad, agarró la mano de Izuku antes de tirarlo al centro de la habitación, para su sorpresa. Quiero proponer un brindis. Dijo rápidamente, interrumpiendo a Izuku antes de que pudiera hablar. Por los nuevos amigos. Estoy deseando ver lo que lograrás. Salud. Salud. Aunque Izuku no tenía ni idea de qué parecía preocuparla, había empezado a sumergirse en el ambiente de la fiesta. Empezó a hablar más con los demás y, antes de que terminara la noche, había logrado hacerlo sin provocación. Cuanto más se relacionaba con los demás, más disfrutaba de todo, incluso se involucraba cuando decidían jugar. Hacía mucho que no se sentía así, y le gustaba. Una parte de él deseaba que nunca terminara. Me sentí muy bien de tener amigos de nuevo. Habían pasado varias semanas desde la fiesta, el aire fresco del otoño flotaba en ella mientras ella se adaptaba cada vez más a su nueva vida. Al igual que Izuku, su primera tarea oficial fue repartir volantes antes de cumplir su primer contrato. Izuku, como era de esperar, estaba bastante preocupado por ella, ya que aún no se había acostumbrado a la vida en Japón y aún conservaba esa inocencia de la que era fácil aprovecharse. Afortunadamente, Rías le había asegurado que no permitiría que eso sucediera, enviando a varios de sus familiares para que la cuidaran en caso de problemas. Para su alivio, su invocación se desarrolló sin problemas. Ella también había podido teletransportarse directamente hacia su invocador desde el principio, a diferencia de él. Y aunque uno pensaría que sentiría envidia por algo así, no era así en absoluto. Estaba sinceramente feliz por ella, sobre todo al ver cómo poco a poco se relacionaba con los demás miembros de la nobleza. Sus propias habilidades también habían mejorado, pero solo un poco. La última vez que intentó teletransportarse hacia una de sus invocaciones, sintió más la magia, pero aún no parecía tener efecto. Parece que se quedará atrapado como el diablo mensajero en bicicleta un poco más. Mientras tanto, había pedido abstenerse de invocar por un tiempo, pues quería concentrarse más en su entrenamiento para obtener el uno para todos. Rías lo permitió, aunque a regañadientes, diciéndole que aún tendría que invocar de vez en cuando. Finalmente accedió. Su entrenamiento había seguido progresando bien, aunque había decidido superar los parámetros impuestos por Olmigt y Rías. Entendía que tenían buenas intenciones, pero aún sentía que iba a la zaga de los demás, sobre todo como demonio. No le importaba si cada día se sentía más agotado, el final valdría la pena para él. Hablando de eso, había empezado a preocuparse por lo que Akeno le había contado en la fiesta sobre demonios y peculiaridades. Sabía que Ochako, Yumir y Akeno tenían las suyas, aunque Akeno no quería decirle cuál era la suya, pero él nunca las había tenido. ¿Sería capaz de alcanzar el uno para todos como demonio? Había empezado a molestarlo tanto que tanto Rías como Olmigt lo notaron. Ambos decidieron hablar con él, y tras insistirle bastante, se desahogó. Afortunadamente, ambos le habían dicho que no debería haber ningún problema, aunque Olmigt se sorprendió al descubrir que solo los humanos, o al menos aquellos de sangre humana, podían tener dons. Eso lo desconcertó por un momento, pero aún así decidió que Izuku aún podría heredar el One for All. Ambos argumentaron lo mismo. Que si bien había renacido como demonio, nació como humano. No les cabía duda de que no podría contener el uno para todos. Se sintió aliviado, pero aún un poco ansioso. Solo esperaba que tuvieran razón. Aunque ciertamente explica por qué Rías nunca mencionó tal cosa. Mientras tanto, Asia por fin había empezado la escuela, y tanto Izuku como Inko la ayudaban a estudiar para que pudiera ponerse al día con sus compañeros. Recordó lo nerviosa que estaba cuando la llevó a Aldera ese día.
Podía sentir su nerviosismo estremeciéndose mientras caminaba a su lado, los nervios empezaban a dominarla. Izuku no estaba mucho mejor, sobre todo considerando que hacía un rato le había pedido que le tomara la mano para consolarlo. Recordó cómo lo habían tratado poco después de empezar la secundaria. Casi de inmediato, fue víctima de diversos tipos de acoso. Le quitaron el almuerzo, insultos verbales y amenazas de violencia física. Todo dirigido por Okamoto Yukiaru, el joven que lo había acosado desde niños. Afortunadamente, desde el incidente con el villano de lodo, el acoso escolar se había vuelto mucho menos frecuente. Esto se debía principalmente a que Yukiaru había sido expulsado de la escuela tiempo después, pero para Izuku fue un cambio bienvenido, aunque no le diera mucha importancia debido al entrenamiento con All Might. Sin embargo, después de que Yumi lo defendiera, el acoso prácticamente había cesado por completo, con solo algunos comentarios sarcásticos ocasionales que a veces oía susurrar al pasar. Aunque no intentó dejar que eso lo molestara más, se preocupó por Asia. Las miradas y los susurros que los rodeaban ciertamente no ayudaban mientras caminaban por los pasillos de la escuela. ¿Es Midoriya? ¿Con otra chica guapa? Es tan linda. ¿Cómo demonios anda con él? No lo entiendo. ¿Qué le pasa a Midoriya últimamente? Primero con esa pelirroja, luego con Kiba, y ahora con esta extranjera rubia. Hizo una mueca al oír eso. Incluso después de la aparición de las peculiaridades, y con la cantidad de gente que había cambiado gracias a ellas, muchos viejos prejuicios nunca desaparecieron del todo. El miedo a los extranjeros, o a las personas fuera de lo que uno normalmente percibiría como normal, era el principal de ellos. Sintió que su agarre en la mano se apretaba ligeramente mientras la guiaba hacia su aula. Desde que Yukiaru se fue, había un asiento libre, así que a Rias no le costó ningún trabajo transferirla directamente a su clase. Aún así, Asia seguía ansiosa. Las palabras de Rias y los demás, su nueva madre e incluso Izuku no la ayudaron mucho ahora que estaba en un nuevo entorno. Sentía el corazón latir con fuerza mientras Izuku la llevaba a su clase. Era lo único que la ayudaba a no sentirse peor. También había notado las miradas, e incluso había oído algunos susurros. Muchos eran acusadores y sospechosos. De Izuku y de ella, pero parecían dirigirse principalmente a ella. Aunque, curiosamente, algunos de esos susurros que oía sonaban extrañamente envidiosos. Es tan raro ver a Midoriya con tantas chicas, escuchó a una de las chicas cerca de ella susurrarle a su amiga. Sí, pero, ¿te has dado cuenta de que ahora parece un poco más maduro? Preguntó su amiga, con un ligero rubor en las mejillas. ¿En serio estás empezando a simpatizar con Midoriya de entre todas las personas? No. Es solo que hay algo que noté, nada más. Ella apretó más fuerte su agarre en la mano de él cuando escuchó eso. Muchos de sus compañeros se quedaron atónitos al ver a Izuku caminando de la mano con una chica tan guapa. Tal acto solo estaba reservado para parejas más íntimas, así que a muchos les impactó verlos tomados de la mano con tanta naturalidad. Las dos continuaron su camino hacia el aula, cruzándose con una sonriente Yumi. La chica más alta le deseó suerte a Asia al pasar, lo que la tranquilizó un poco. Había conocido a Yumi un poco desde que se convirtió en demonio. Era una espadachín experta, una estudiante modelo y, para sorpresa de Asia, le encantaban los libros. Ambas habían pasado tiempo juntas en una biblioteca durante su tiempo libre, y Yumi le recomendaba libros que le gustaban. La chica más alta parecía tener un amor por los cuentos de aventuras, si esa historia de piratas que ella recomendaba decía algo. Una parte de ella deseaba que Yumi también estuviera en la clase de Izuku, aunque solo fuera para tener otra cara conocida, pero Yumi ya le había dicho que la ayudaría cuando la necesitara. Recordaba incluso arrodillarse ante ella y darle un voto de caballero, lo que sea que eso significara. Sus nervios se intensificaron ligeramente al ver a Yumi caminar hacia su aula. Las miradas inquisitivas de los demás estudiantes a su alrededor la abrumaron de nuevo. Se aferró a la mano de Izuku con más fuerza, deseando lo mejor en ese momento. Su presencia a su lado. Izuku. Había sido la primera vez que hablaba desde que ambos bajaron del tren. Los nervios la habían dominado en ese momento. No estoy segura de estar lista. Esto parece ir demasiado rápido. Dijo mientras su respiración se volvía un poco errática, apretando con más fuerza no solo su mano, sino también su mochila, y sus nudillos se pusieron blancos como el hueso. Todo estará bien. Lo prometo, le aseguró mientras le tomaba suavemente la mano.
Los dos habían llegado frente a su clase. Midoriya. Y tú debes ser nuestra nueva alumna, saludó su tutora, notando su presencia. Asegúrate de quedarte afuera del aula. Puedes entrar cuando te llame. Luego se giró y entró al salón de clases, sin prestarle mucha atención a su nuevo estudiante mientras los dejaba a los dos solos. Asia seguía temblando, los nervios la dominaban de nuevo mientras Izuku seguía a la maestra. Volviéndose hacia ella, Izuku habló. Todo va a estar bien. Estoy aquí para ti, Asia. Le dedicó una sonrisa que le aceleró el corazón. Verlo así la ayudó a calmar los nervios. Ella lo observó mientras entraba en la sala, y el resto de sus compañeros entraron detrás de él. Una de ellas, una chica de cabello violeta, la miró con extrañeza antes de que fuera a sentarse. Se preguntó por qué. Al poco rato, se encontró jugueteando con su bolso de nuevo. Estaba sola ahí fuera, esperando con la respiración contenida a que la llamaran. Era la hora. Su primer día de verdad en una escuela nueva en mucho tiempo. Ella realmente esperaba encajar. Hoy tendremos un nuevo estudiante. La voz apagada de la profesora llegó a sus oídos mientras dejaba de juguetear con su mochila. ¿Por qué no entras y te presentas? Armándose de valor, abrió la puerta, dispuesta a afrontar este nuevo desafío. Afortunadamente, resultó que Asia disfrutaba de su nueva vida escolar. Aunque algunos le preguntaban por qué la veían con él, pareció simpatizar con otros estudiantes bastante rápido. Incluso le dijo que había hecho un nuevo amigo durante la hora del almuerzo. Cada vez que ambas llegaban a casa, Asia parecía rebosar de energía mientras le contaba a Inko sobre su día. Sus experiencias en la escuela se sentían frescas y emocionantes. Inko siempre estaba encantada de escucharla. Un sentimiento de orgullo por su nueva hija crecía en su corazón al oírla hablar. Izuku tampoco era inmune a ello, con una sonrisa en el rostro cada vez que ella empezaba a hablar alegremente sobre lo que había aprendido. Todo, desde su alegre sonrisa hasta las pequeñas risas mientras hablaba con entusiasmo sobre su día, trajo una sensación de vida a su hogar, que encontraron recibiendo con los brazos abiertos. Desde entonces, Izuku se había acostumbrado a una especie de rutina. Todos los días se despertaba, disfrutaba del desayuno con su madre y Asia, iba a la escuela, entrenaba con Olmig Torrías y luego se presentaba en la sala del club para cualquier invocación que hubiera recibido. Nunca imaginó que su vida llegaría a ser así, pero había empezado a sentirlo normal. Curiosamente, le resultaba acogedor. Sin embargo, aún se preguntaba muchas cosas. Principalmente qué pasaría una vez que terminara su entrenamiento y le concedieran el uno para todos. Olmig le había dicho que terminaría antes de lo que pensaba, probablemente el mes que viene. Sintió una oleada de vértigo al pensarlo. Realmente había limpiado gran parte de la playa Takoba. Sin embargo, sentía curiosidad. ¿Cómo funcionaría One for All con su equipo potenciado? Ambos parecían tener propiedades similares, al ser habilidades de mejora, pero ¿sería capaz de combinarlas de alguna manera? Les había planteado la idea a Olmig y a Rías, y ambos acordaron esperar hasta que alcanzara el One for All antes de pensar en cómo usarlos juntos. Para empezar, no tenían ni idea de si lo harían, así que parecía mejor esperar a ver cómo se combinaban. Le resultó difícil estar realmente en desacuerdo, aunque eso no le impidió reflexionar. De todas formas, estaba más que dispuesto a esperar ese día, sobre todo ahora que sabía que estaba cada vez más cerca. Y no tenía que esperar solo. Después de todo, tenía todos sus nuevos amigos. Se sentó en uno de los sofás de la sala del club de investigación oculta, observando cómo Asia conversaba animadamente con Yumi sobre la escuela. Puede que aún le costara un poco iniciar conversaciones con todos, pero a ninguno parecía importarle, lo cual agradecía. Estaba más feliz de que Asia se hubiera hecho amiga de la mayoría casi al instante. Por ahora, eso le bastaba. Aún así, se aseguró de mantenerse ocupado. Con uno de sus libros de texto en una mano y una pesa de agarre en la otra, se aseguró de mantener su cuerpo en forma tanto como su mente. Ir al agua con solo energía como respaldo no le serviría de mucho. Akeno y Koneko estaban sentadas frente a él, observando a Asia y Yumi conversar entre ellas. Akeno sonreía al verlas hablar con alegría sobre cosas tan sencillas como las tareas escolares y que Asia hiciera una nueva amiga, sorbiendo su taza de té mientras Koneko observaba con la misma estoicismo de siempre, comiendo mochi sin parar.
Rías los había llamado a todos hoy porque tenía algún tipo de anuncio para ellos, pero actualmente estaba ocupada, archivando papeleo mientras simultáneamente terminaba su tarea. Esa había sido la razón principal por la que el grupo había decidido charlar entre sí, o al menos Asia y Yumi lo hicieron. Creo que es maravilloso que lo estés disfrutando tanto, Argento, dijo Akeno mientras bebía un sorbo de té. Todo es gracias a ustedes, respondió Asia alegremente, prácticamente dando saltos. Tú, Izuku, mi madre y Rías me han ayudado muchísimo. No creo que pueda pagárselo jamás. Su sonrisa era tan radiante que iluminó la habitación. Koneko sacó unas gafas de sol para ajustarse. No puedes atribuirnos todo el mérito, Argento, sonrió Akeno. Había ayudado a Asia a estudiar para prepararse para la escuela. Aprendiste todo a un ritmo asombroso. Al final, casi no necesitaste ayuda. Quizás sí, pero sigo pensando que nunca podría agradecerles lo suficiente. Su sonrisa no se desvaneció ni un instante, ni siquiera mientras saboreaba su propia taza de té. Todos ustedes han sido tan amables al asegurarse de que estuviera lista. Izuku reprimió una sonrisa al recordar cómo Yumi y Koneko la habían ayudado. Recordó haber entrado en la sala del club y haber visto a Yumi y Asia practicando con espadas de madera con ropa deportiva. Cuando le preguntó por qué, Yumi simplemente le dijo que la estaba preparando para la escuela y lo dejó ahí. Otro día, había visto a Koneko haciendo algo similar, practicando el combate cuerpo a cuerpo. Decidió no preguntar a ninguno de los dos. ¿Y tú, Izuku? Le preguntó Asia, sacándolo de sus pensamientos. ¿Cómo va todo con tu entrenamiento? No esperaba verse involucrado en su conversación. Las 4 chicas a su lado lo miraban con curiosidad. Todas sabían que estaba limpiando la playa, aunque solo Rías conocía el premio final que le esperaba. La verdad es que va bastante bien. Según Rías, quizás termine el mes que viene. Una vez más, todos, excepto Rías, desconocían quién entrenaba a Izuku. No tenía ni idea de cómo reaccionarían al ver que el héroe número 1 lo entrenaba personalmente. Tampoco necesitaban saber acerca de los entrenamientos adicionales a los que se estaba sometiendo. Rías me ha estado haciendo trabajar mucho, dijo, recordando que ella también había aumentado la cantidad de flexiones, abdominales y sentadillas que hacía antes de empezar a limpiar. Ahora eran 150 cada una. Debe querer mucho que tenga éxito. Quiero que hagas más que suceder a Izu, dijo Rías, aparentemente harta de lo que estaba haciendo. Quiero que destaques. Es lo que quiero de todos ustedes. Que sean lo mejor que puedan ser. Lo que me lleva a la razón por la que estamos todos aquí hoy. El papeleo que estaba gestionando desapareció en uno de sus círculos arcanos mientras estaba sentada en el sofá donde Izuku estaba. Akeno le ofreció una taza de té, que bebió con gratitud. Es hora de que tú y Asia consigan sus familiares. ¿Familiares? Preguntó Izuku, inclinando tiernamente la cabeza. ¿Qué es eso? Preguntó Asia, con la cabeza inclinada de la misma manera. Tuvo que contener una risita al verlos. Esos dos eran adorables. Los familiares son una parte importante de ser un demonio. Puedes considerarlos compañeros si quieres. Nos ayudan con diversas tareas y, si pueden, incluso pueden ayudarte en combate. Aunque mantuvo una expresión profesional, por dentro se sintió encantada al ver sus rostros iluminarse de fascinación. «Guau», dijo Asia. Eso suena genial, dijo Izuku. «¿De verdad que sí?», respondió Rías, dejando su taza a un lado. Entonces, con un chasquido de dedos, apareció una pequeña nube de humo. Un murciélago caricaturesco con pelaje rojo oscuro apareció a su lado. De hecho, se pueden tener varios familiares una vez que se alcanza el poder suficiente, pero este es el que lleva más tiempo conmigo. Se llama Alice, y tú y ella se conocieron antes que Izu. ¿Sí? En cuanto la pregunta salió de su boca, la figura de Alice empezó a cambiar ante sus ojos. En un instante, una figura familiar apareció ante él, desde su cabello castaño, su lazo amarillo, su vestido rojo, hasta su apariencia vagamente vampírica. Esa es. Esa es la chica que me dio ese volante. Y me alegro de que lo haya hecho, dijo Rías mientras Alice volvía a su forma de murciélago, aterrizando en el hombro de Rías antes de acariciarle la cara cariñosamente. ¿Pueden otros familiares parecerse a personas normales? Preguntó Asia. Todo depende del tipo que sean, dijo Akeno, sosteniendo en sus palmas lo que parecían 3 pequeños duendes. Cada uno era de un color y una forma de ser diferentes.
Uno era azul y dormía la siesta. Otro era amarillo y los saludaba alegremente. El tercero era de un rojo intenso, de espaldas al grupo y con el ceño fruncido, claramente infeliz de estar allí. Estos son míos. Los llamo Tokugawa, Hideyoshi y Oda. Señaló al azul, al amarillo y al rojo, respectivamente. ¿Tienes tres? Preguntó Asia. Eran un paquete cuando los encontré. Y aún así, no pude decirles que no. Míralos todos. Son tan lindos. Exclamó con entusiasmo, y su sonrisa habitual se transformó en una mucho más eufórica. Este es mío, resonó la voz de Koneko, atrayendo su atención. En sus brazos había un pequeño gato blanco. Se llama Shiro. ¡Qué lindo! Exclamó Asia mientras arrullaba al gato. Con el permiso de Koneko, empezó a acariciar al felino. Sus fuertes ronroneos dejaban claro a todos lo mucho que le gustaba la atención. Y esta es mía, dijo Yumi, captando su atención. En su brazo había lo que parecía una pequeña águila. La llamo Taka. ¿Le pusiste a tu águila el nombre de un halcón? Preguntó con voz un tanto inexpresiva. Sí. ¿Por qué? ¿Pasa algo malo con eso? Preguntó, con la cabeza ladeada, confundida, mientras su familiar la imitaba. Decidió no responder. En resumen, no pudo evitar admirar a los familiares que vio. Shiro se había quedado prácticamente inerte en los brazos de Koneko, ya que la pequeña se había unido a Asia para acariciarlo. Hideyoshi, el duende amarillo, había decidido deambular por la habitación bajo la atenta mirada de Akeno, con Tokugawa aún durmiendo en su palma mientras Oda estaba de pie sobre su hombro. Taka parecía más que contento con usar el brazo de Yumi como percha mientras ella hablaba sobre diversos tipos de cuidado de aves, acariciando de vez en cuando con suavidad las alas del águila. Ambos tendrán el suyo al final del día, dijo Rías, atrayendo la atención de todos mientras los familiares desaparecían en el éter. Aunque aún tenemos un par de horas de espera antes de que podamos. Toc. 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 Ah. Eso también fue hoy. Debí haberlo olvidado. Parece que vamos a matar el tiempo presentándoles otro título nobiliario, les dijo Rías a Asia e Izuku antes de dirigirse a la puerta. Está abierta. Pasen. Izuku observó cómo una joven entraba por la puerta, seguida rápidamente por otra. Ambas vestían uniformes de la UA. La primera era aproximadamente de su misma altura, con cabello oscuro cortado a la altura de un bob y ojos violetas. La segunda era más alta que la primera, casi de la misma altura que Rías, pero aún más baja que Yumi. Tenía el cabello negro que le llegaba hasta las rodillas y unos ojos heterocromáticos ocultos tras unas gafas azules rectangulares. El izquierdo marrón y el derecho violeta. Se mantenía al lado de la mujer más baja con un decoro que igualaba al de Akeno cuando trabajaba codo con Rías, lo que llevó a Izuku a creer que era una reina. Tras ellos había varias personas más, todas ellas eran mujeres jóvenes, todas vestían uniformes de secundaria y todas parecían tener más o menos su edad. Una tenía el pelo tan blanco como el de Koneko, aunque el suyo le llegaba más allá de los hombros, con ojos verde azulado y una mirada serena en su rostro. La segunda era tan delgada como la primera que entró en la habitación, una mirada tranquila pero neutral en su rostro con ojos marrones y cabello largo a juego, rematado con una diadema azul y su cabello terminando en dos trenzas. La tercera era una joven de aspecto más feliz con el pelo castaño rojizo que le llegaba hasta los hombros en coletas junto con otro par de ojos marrones. La cuarta tenía un aspecto ligeramente masculino, pero su cabello azul hasta los hombros, sus ojos a juego y su impresionante altura la hacían destacar. Aunque no tanto como el quinto, porque a pesar de tener aproximadamente la misma altura que Izuku, parecía igual de marimacho con su cabello naranja brillante, domesticado pero todavía ligeramente salvaje, que estaba atado en una cola de caballo lateral, combinando bien con sus ojos verde azulado, haciéndola destacar igualmente. El sexto, sin embargo, fue el que más destacó, pues tenía una cara conocida. Hola, chicos. Ochako Uraraka saludó alegremente. Ochako. Saludó Asia sorprendida mientras se acercaba a su amiga. ¿Qué haces aquí? Nuestro rey decidió que todos deberíamos encontrarnos. Principalmente por curiosidad, dijo Sona mientras miraba fijamente a Izuku. Sintió un escalofrío gélido en la espalda. Sintió como si sus ojos le atravesaran el alma. Quería ver al peón que obligó a uno de los míos a desobedecer una orden directa. Por favor, no lo asustes, Sona, dijo Rías con un toque de humor. Además, estoy bastante segura de que lo habría hecho incluso si él no hubiera estado allí.
Quizás, respondió Sona, con una leve sonrisa en el rostro mientras apartaba la mirada de él. También me interesaba ver el título nobiliario más completo que has conseguido. Sin duda, te llevó tiempo, pero tienes un equipo bastante ecléctico. Su rostro permaneció prácticamente neutral, pero aún se percibía un ligero tono burlón en su voz. ¿Quién es ella? Preguntó Izuku, todavía un poco incómodo. Se llama Sona Citri, le dijo Iumu, intentando calmar a su amiga. Al igual que Rias, es una demonio de clase alta y la siguiente en la línea de sucesión a la nobleza de su familia. Definitivamente ella se siente diferente a Rias, pensó Izuku para sí mismo. La casa de Citri ha estado aliada con la casa de Gremory desde hace mucho tiempo, explicó Akeno. Una de las familias supervivientes de la Gran Guerra, conocidas colectivamente como los 72 Pilares. Vaya. ¿Entonces es tan importante como Rias? Preguntó Asia, asombrada por la nueva información. Espera, empezó Izuku, llamando la atención sin querer. Ella también lleva un uniforme de la UA. ¿Hay más demonios en la UA? Los asentimientos que recibió tanto de Sons como de Rias confirmaron su pregunta, tomándolo por sorpresa. Más que solo demonios, le dijo la joven con gafas que entró justo después de Sona. Hay otras especies que han decidido unirse a la UA por motivos propios. Algunos pueden usar sus habilidades innatas para ocultar que no tienen ninguna peculiaridad, mientras que los mestizos no tienen necesidad de hacerlo, explicó mientras se ajustaba las gafas. El resplandor de la habitación iluminada por las velas le daba una presencia ligeramente intimidante. No debería sorprendernos tanto, dijo la joven de cabello azul con una leve sonrisa. La UA es la universidad más prestigiosa del país, así que cualquiera que quiera integrarse en la sociedad querría ir aquí. Oh, dijo Izuku. Nunca había pensado en algo así. Tenía mucho sentido para él. Pero significaba que otras facciones hacían lo mismo. ¿Encontraría ángeles o ángeles caídos en UA? Se estremeció al pensarlo. Todo esto es importante, dijo la chica pelirroja. Pero creo que deberíamos presentarnos como es debido. Es la mejor manera de conocernos. Sona asintió, y ambos grupos se presentaron con detalle. La chica de cabello negro se llamaba Shinra Tsubaki, la reina de Sona. La de cabello blanco se llamaba Naka y Momo, uno de los alfiles de Sona. La de la diadema azul se llamaba Kusaka Reya, el otro alfil de Sona. La chica de dos coletas se llamaba Nimura Ruruko, uno de los peones de Sona. La siguiente en presentarse fue Meguri Tomoe, el caballero de Sona. Curiosamente, Izuku notó que se parecía mucho a Ochako al hablar. Hablando de Ochako, se presentó a continuación, a pesar de conocerlos a todos, y se identificó como otro de los peones de Sona. La chica de cabello azul fue la siguiente, presentándose como Yura Tsubasa, la torre de Sona. Finalmente, la chica de cabello naranja se presentó como Kendo Itsuka, el tercer peón de Sona. Un placer conocerlos, dijo Izuku con una reverencia, y Asia hizo lo mismo. Se sentía un poco abrumado por estar rodeado de chicas tan lindas, incluso después de haber estado con la nobleza de Rias durante varios meses, pero logró controlarse sin sonrojarse. Igualmente dijo Itsuka con una leve sonrisa. Para ser sincera, tenía tantas ganas de conocerte como Sona. Uraraka habla muy bien de ti. Ah, ¿sí? ¿De verdad? Y ahí va, tartamudeando y sonrojándose de nuevo. Al menos lo intentó. Supongo que no pude evitarlo, admitió Chaco con un rubor ligeramente avergonzado mientras se frotaba la nuca. Estuviste genial, Deku. ¿Deku? ¿Así que ese es el chico por el que no paraba de enamorarse? Le preguntó Ruruko a Tomoe mientras Ochako le explicaba por qué lo llamaba Deku. Supongo que es bastante mono. No lo sé, dijo Tomoe mientras miraba a Izuku, observándolo luchar contra el rubor. Parece demasiado simple para mi gusto. No sé, no es tan feo, dijo Tsubasa con una sonrisa mientras lo miraba fijamente. Con un poco de tierra, le daría un 8 sobre 10. Dices eso de todo el mundo, dijo Mamo con una pequeña sonrisa. ¿A qué te refieres? Tsubasa le devolvió la sonrisa. Un apodo. Me parece bien, le dijo Itsuka a una Ochako aún sonrojada. También me dijo que se necesitaban 8 piezas de peón para convertirte en un diablo. Impresionante. Supongo, respondió mientras se frotaba la nuca, intentando con todas sus fuerzas contener el rubor que, sabía, le subía a las mejillas. Sí. Pensé que era algo importante cuando necesitaba 3 para convertirme en diablo, admitió, sorprendiéndolo.
Luego llegó Ochako hace unos meses, y necesitaba 4. ¿Vales 4 peones? Le preguntó a Ochako con asombro. Sí. Aunque no es tan genial como que valgas 8, le dijo. No digas eso. Eres más genial que yo. Guau. Me pregunto si estos dos se dan cuenta de que técnicamente están coqueteando, ¿no? Se preguntó Itsuka con una leve sonrisa mientras se decían mutuamente que eran increíbles. Era bastante adorable. Se sintió un poco culpable cuando decidió terminar la conversación. También me dijo que tienes un poderoso Sacred Gear, señor emperador dragón rojo. Oh. Bueno, empezó a frotarse el brazo izquierdo. Todavía le sorprendía lo que el Boosted Gear podía hacer, y no tenía ni idea de si eso era todo. No te voy a mentir, una parte de mí quiere probar mi propio poder contra él, le dijo, tomándolo por sorpresa. Me hace preguntarme cómo se comportaría mi Sacred Gear. ¿También tienes un Sacred Gear? Preguntó Asia, sorprendiendo al grupo. No tenían ni idea de que ella estaba allí escuchándolos. Asia se quedó detrás de Izuku cuando vio a Itsuka acercarse. Sintió un pequeño encogimiento al verla acercarse, y no supo por qué. No le pasó lo mismo a Ochako ni a ninguna de las otras chicas del grupo. Sí, Argento, ¿verdad? Preguntó, y la chica más pequeña asintió con un gesto un poco nervioso. Uraraka también me contó lo valiente que eras. ¿Ah, sí? Preguntó Asia con un ligero rubor. Habló muy bien de ustedes dos, especialmente de ti, mi gorilla, dijo cruzándose de brazos. ¿Qué les parece? Pronto tendremos que tener un buen entrenamiento. ¿Espato? Sí. Te dije que me gustaría ver cómo me enfrentó a ti. Quiero decir, yo no. Está bien si dices que no, le dijo. Vale. Algún día, pronto. Entonces lo sorprendió extendiéndole la mano, con una leve sonrisa. Suena divertido. Tengo muchas ganas. Izuku sintió que su propia sonrisa se formaba lentamente mientras tomaba su mano con la suya, los dos se dieron más que un cordial apretón de manos, sino una promesa de encontrarse en el campo de batalla. ¡Qué genial! Dijo Ochako, con los ojos brillantes mientras los observaba. Es como si se estuvieran volviendo rivales. ¿Rivales? Preguntó Asia confundida. Sí. Como en algunos de esos viejos mangas que he leído. Dos personas que se exigen al máximo mientras luchan por hacerse más fuertes. ¿No suena genial? Suena extraño. Sona sintió una sonrisa dibujarse en su rostro al ver a su nobleza mezclarse con la de Rías. Tsubaki se había acercado a hablar con Yumi, mientras que los demás decidieron presentarse al grupo que ya se había formado. Es muy agradable verlos llevarse bien, dijo Rías con una cálida sonrisa mientras estaba a su lado. Así es, asintió Sona mientras se ajustaba las gafas. Yo tampoco pude evitar oír algo al acercarme, pero llevarás al señor Midoriya y a la señorita Argento a buscar familiares, ¿verdad? De hecho, sí. ¿Hay algún problema? No estarás pensando en intentarlo, ¿verdad? No. Nada de eso. Me aseguré de llevar a Ochako a buscar a su familiar el mes pasado, así que no pretendo entrometerme. Solo hago una observación, dijo con un dejo de suficiencia en la voz. ¿De verdad? Preguntó Rías con un destello en la mirada. ¿Seguro que no intentas insinuar que me falta algo como rey? Claro que no. Que me asegurara de conseguirle un familiar a mi nuevo sirviente antes que a ti es pura coincidencia. En este punto, auras de poder habían rodeado a los dos, luchando entre sí por el dominio mientras los dos intentaban mirar fijamente al otro, con sonrisas en sus caras. Oh querido, dijo Akeno. Parece que están en acción otra vez, observó Tsubaki mientras se reajustaba las gafas. ¿Qué pasa? Preguntó Izuku, con una Asia confundida y preocupada detrás de él. ¿Qué tal si lo arreglamos a la antigua usanza? Preguntó Rías con la mirada fija. No puedes estar hablando de un juego de clasificación, dijo Sona, con la mirada fija en Rías. Sabes que ninguna de nosotras puede permitirse llamar tanto la atención, ni se permitiría por algo tan trivial. ¿Un juego de clasificación? Recordó que Rías había hablado brevemente de algo así antes, pero no parecía querer entrar en detalles. Se preguntó qué era. Tienes menos de qué preocuparte que yo, dijo Rías con el ceño fruncido. Y no, no es un juego de clasificación.